espacio de escucha a esas historias, más centradas ahora no tanto en su práctica o en el uso de las armas, para que el libro se esfuerza en exponer que es orgánica, no es una lucha armada e inorgánica, pero que todavía creo que en eso estamos en deuda, o sea, y sigue siendo una deuda, porque hoy día tampoco podemos entender el uso de la violencia con los propósitos políticos, o sea, sigue siendo una especie de anomalía y sigue siendo castigada. Entonces creo que esa escucha, todavía estamos en deuda de poder escuchar esas historias desde otro lugar, donde la violencia tenga un lugar, pero no es el único. Entonces me parece que ahí hay algo ahí que tenemos que repensar, y que las coyunturas nos están empujando hacia allá. O sea, yo creo que el trabajo de memoria que viene tiene que ver con eso, con abrir ese espacio de escucha a esas historias, más allá el buen recuento de acciones, digamos, que hace Pedro en el libro. Y luego, ¿quiénes son los llamados a narrar esas historias? ¿No? Aquí habla el historiador, el compañero de celda seguramente, pero ¿dónde están esas reflexiones, esas voces de los propios protagonistas? Yo creo que también hay que moverse un poco hacia allá. Y algo que también creo que es algunas preguntas, para salir, ¿no?, son siempre mi pregunta frente a estos protagonistas es, y bueno, ¿qué quedó? ¿No? ¿Qué quedó de esto? Quienes participamos en las movilizaciones del 18 de octubre en adelante, muchas de esas maravillosas frases, digamos, y poética, rebelde, que tenía el Lautaro, no las vi en las paredes, en las calles. Y ahí hay algo, entonces hay algo que, claro, que se trunca o que no logra trascender en el imaginario, ¿no? Que puede ser recuperado, ¿cierto?, como una poética, a rayar, a grafitear en las paredes. Entonces, ¿hacia dónde se movió esto? ¿Qué quedó? ¿Dónde están? ¿Qué se recupera o se rescata de ese ideario que, más que rebelde, a lo mejor en el momento de transición era contestatario? O sea, derechamente a un modo de vida, como dice muy bien ahí, ¿no? A una propuesta de vida cotidiana. Pero como para quienes venimos de la antropología sabemos claramente que cambiar el sentido común y transformar la cultura es un hueso duro de roer. O sea, se logra, no solo se logra, y no únicamente con las armas o la fuerza, la persuasión, la hegemonía, para pensar un sentido común o una vida cotidiana distinta, claro, hay que, supongo, construirla desde distintos frentes. Entonces, creo que esa dimensión como de lo contestatario o incluso de lo alternativo, que me imagino que sería una palabra que en ese momento no les gustaba mucho, digamos, lo alternativo era medio naif, yo creo que es también lo que hay que explorar, o sea, más bien ese proyecto, ese ideario, ¿no? Porque aquí creo que hay atisbos, pero ahora yo le hincaría el diente, creo que ese ideario, o sea, pasando a este despliegue espectacular, digamos, del que además hay mucho registro seguramente en los medios, pero tenemos menos registro de esa propuesta, ¿no?, de ese cambio de sentido común, de esa crítica al modo de vivir y convivir que se funda en la dictadura y se consolida en la transición, y que hoy día nos tiene, por supuesto, en lo que estamos. Entonces, creo que hay que también hacerse esa pregunta por ese sentido común distinto, que era el que aquí se atisba, que propone, ¿no?, que proponía el Lautaro, para poder entender hacia qué horizonte cultural se buscaba mover. Y eso entonces puede ser una memoria, yo diría, también útil a estas coyunturas en las que estamos ahora. Y también, insisto, en retomar la pregunta por la comprensión de la violencia política, que hoy día me parece seguimos atrapados en el repudio o en la incapacidad de comprender
cuál es ese lugar de esas prácticas para poder lograr la transformación. Y yo animaría también a, para quienes venimos del campo de la memoria, evidentemente el vínculo con estas historias son muy importantes porque también nos atisban, o sea, nos ayudan a ir entendiendo cómo se van generando posicionamientos, ¿no?, frente al pasado, distintos a los que también han sido hegemónicos. Y en eso la autocrítica de, como dice también Jorge Montealegre, de haber perseguido o haber solo abierto el espacio legítimo a un conjunto de memorias que, por cierto, fueron urgentes durante los primeros 20 años de la transición, urgentes desde lo político y lo jurídico, como fueron las memorias de las víctimas de violación a los derechos humanos, y haber dejado eclipsadas o relegadas, ¿no?, memorias referidas a esta agencia de estos de quienes, como decía al principio, entraron con los ojos muy abiertos y muy dispuestos a morir, o como te dije alguna vez, Pedro, fue, creo en la presentación del libro, del último libro de Juan Cristóbal Peña, es sobre el frente. Vencer o morir, mucho morir y poco vencer. Entonces, creo que esa necesidad de también mirar, ¿no?, esa agencia de quienes decidieron conscientemente ir a esa lucha y entender también esta posibilidad de acción, más allá del resultado, es necesaria también un poco para entender, para poder transitar hoy día a memorias que resultarían, para mi gusto, urgentes al momento que estamos viviendo. O sea, todo presente, toda revuelta como la del 18 de octubre reclama su memoria. Y claramente no es la memoria de las víctimas lo que se está reclamando en este presente. Y entonces creo que tenemos una deuda también con dotar de memoria, y no me refiero a memoria, no son antecedentes, sino que de narrativas y discursos que alimentan este proceso que para algunos es de lucha, para otros de transformaciones profundas, para otros sigue siendo de contestación y rebeldía, pero poder responder a esa pregunta de qué memorias para este presente. Viniendo del campo de la memoria, me parece que esa es como una pregunta fundamental, y creo que el libro apunta un poco a esa, nos ayuda a empezar a transitar ese camino. Así que bueno, te agradezco, los invito a todos a leer el libro y también a complementar con distintos otros artículos que tú vas mencionando, que creo que sirven mucho también para ir profundizando en algunas cosas que quedan menos trabajadas, como la subjetividad, creo, y el proyecto, el ideario, que creo que no hay que perderlo de vista más allá de la acción, del uso de la violencia para fines, con propósitos políticos. Así que los invito a leer el libro y bueno, ojalá no les des desazón como a mí, pero puede salir algo de la desazón también. Gracias.